Primero, un resumen de los videos. El campo magnético es un vector, así que tiene un módulo y un versor. El módulo es la fuerza sobre el detector dividido por dos factores, la corriente del detector y la longitud del detector. Y el versor apunta de positivo a negativo, de norte magnético a sur magnético. Por otro lado, sabemos que las corrientes crean campo magnético, así que el campo magnético creado por un cable muy largo tiene una fórmula muy sencilla que depende de la corriente. Si la corriente es cero no hay campo magnético, ¿ya? Y vale mu por I dividido por 2πr, donde I es la corriente por el conductor, mu es la permeabilidad magnética, si no dice nada es la del vacío, y R es la distancia al cable, ¿ya? Por si acaso cuando uno mide la distancia a algo, es la distancia más corta, la distancia perpendicular, ¿ya? Lo digo porque algunas personas me preguntaron por qué no se usaba el módulo del vector posición, ¿ya? Y eso es porque el módulo del vector posición suele estar en diagonal, y uno lo que busca es la distancia más corta, ¿ya? Bueno, y por otro lado, el versor es rotacional, es decir, se obtiene con la regla del tirabuzón. El pulgar indica el sentido de la corriente y el resto de los dedos de la mano derecha indica cómo está girando el campo magnético, ¿ya? Lo voy a explicar con un ejemplo. ¿Ya? X, y en el eje Z, está el Z, hay un cable, ¿ya? Que lo estamos viendo así, ¿ya? Es el cable. El cable sale del pizarrón, ¿ya? Así que esta es la corriente. Regla el tirabuzón. El pulgar es la corriente y el resto... Entonces el campo va así, ¿ya? Si queremos medir el campo aquí, en el punto A o en el punto B, ¿ya? Hay que dibujar, como si fuera el vector velocidad, hay que dibujar un vector tangente, rotando así. Ese es el campo magnético en A y ese es el campo magnético en B, ¿ya? En A apunta en Y y en B apunta en X negativo, ¿ya? Versores. En A va a ser Y y en B va a ser X negativo, ¿ya? J menos citongo. Así se obtiene la parte vectorial del campo magnético, ¿ya? Corriente y cómo rota el campo. ¿Alguna pregunta? Ya, Josefina dice que no. Me están llamando, vuelvo al tiro.
Continuamos con la presentación. Diapositiva número 2. La corriente, o sea, la carga en movimiento, puede sentir una fuerza magnética que se calcula en el fondo de la misma manera, ¿ya? Pero se aplica a dos casos. Una única carga moviéndose, en ese caso los datos son la carga y la velocidad, o muchas cargas moviéndose. En ese caso los datos son la corriente que genera esas muchas cargas, ¿ya? Y la longitud del cable. En el caso 1, la fuerza magnética es carga por velocidad, producto cruz con el campo magnético que pudo haber sido creado por un cable muy largo. Y en el caso 2 es la corriente por la longitud del cable, producto cruz con el campo magnético, ¿ya? Pasamos al ejercicio 1. Dos conductores verticales están separados por una distancia de 10 centímetros y están recorridos en el mismo sentido por intensidades de la corriente eléctrica de 10 amperes para el de la izquierda y 20 amperes para el de la derecha, ¿ya? Voy a anotar los datos. Entonces, letra A, ¿dónde se puede anular el campo magnético? Letra B, si las corrientes fluyen en sentidos opuestos, ¿dónde se puede anular el campo magnético? Y letra C, considerando los datos iniciales, ¿a qué distancia de los conductores se anula el campo magnético? Entonces tenemos un sistema de coordenadas, hay un cable vertical por el que circula una corriente I1 que vale 10, hay otro cable vertical por el que circula una corriente I2 que vale 20, ¿ya? Donde se anula el campo magnético puede ser en la zona 1, X menor que 0, en la zona 2, entre 0 y 10 centímetros, o en la zona 3, X mayor que 10 centímetros. ¿Ya? Entonces vamos a ver dónde se anulan. Para el cable rojo, esta es la corriente, ¿ya? Usamos la regla del tirabuzón, el pulgar hacia arriba y el resto de los dedos indica que el campo magnético rota, ¿ya?
Entonces, a la izquierda, el campo magnético es así, se dibuja así, y a la derecha es así, se dibuja así, ¿ya? Así que lo dibujo en el esquema original. Aquí el campo del cable rojo es así, en 2 ingresa y en 3 también ingresa, ¿ya? Para el cable azul, la corriente va hacia arriba, ahí va el pulgar, el resto de los dedos indica que el campo rota, a la izquierda es así, y a la derecha ingresa, ¿ya? Dibujo esto en el esquema original, a la izquierda del azul es así, esto está a la izquierda, ¿ya? Y esto está a la derecha, ¿ya? Entonces, letra A, ¿dónde se puede anular? Aquí no se puede anular, el campo rojo y el azul salen de la pantalla, en cambio acá en 2, el vector rojo ingresa, el vector azul sale, en 2 sí, en 2 se anulan, ¿ya? Y en cambio en 3, los dos ingresan, en 3 no se puede, ¿ya? Letra B. Letra B, si ahora están en sentidos opuestos, ¿ya? En sentido opuestos. Para el rojo, va hacia arriba, ¿ya? Es el pulgar, el campo rota así que aquí a la izquierda el campo sale y a la derecha ingresa, ¿ya? Ahora dibujo el azul, el pulgar va hacia abajo, el campo rota así, ¿ya? Si colocamos el pulgar hacia abajo, ¿ya? Ahora vemos que el campo a la izquierda ingresa, 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 y en cambio acá sale, ¿ya? Esta es la zona 1, la zona 2, la zona 3. En la zona 1, el vector azul entra, el vector rojo sale. En la zona 1 pueden sumar 0. En la zona 2, los dos ingresan, así que no se puede. Y en la zona 3, un vector sale, el azul, mientras que el rojo entra, así que también puede ser, ¿ya? Sin embargo, para el cable rojo la corriente vale 10 amperes y en cambio para el azul vale 20 amperes, ¿ya? Así que si estoy en 3, voy a estar muy lejos del cable más débil. Así que el vector rojo de 10 amperes va a ser muy chico, ¿ya? Así que no van a sumar 0, porque estoy muy lejos del rojo. En cambio, si estoy en la zona 1, voy a estar cerca, muy cerca del de 10, así que el vector rojo va a ser grande, ¿ya? Y voy a estar lejos del de 20, ¿ya? Por un lado, por estar lejos, va a ser un poco más chico, pero esa corriente vale 20, así que lo compensa. Así que la respuesta en B es en 1, ¿ya? En 1 por 2 razones. Primera razón, los vectores son opuestos. Segunda razón, eh, voy a estar cerca de la corriente chica y lejos de la corriente grande. Y eso ocurre simultáneamente en 1, ¿ya? Letra C, sabiendo que con los datos originales se anula en 2, ¿ya?
hacemos el esquema. Se anula en 2, en este punto P, en una coordenada X, que no sé cuánto vale, ¿ya? Pero sé que esta distancia vale 0.1, ¿ya? Entonces podemos escribir que, dado que los vectores son opuestos, ¿ya? Los vectores son opuestos, podemos escribir que el campo 1 en X es igual al campo, o mejor dicho en P, ¿ya? Al campo 2 en P, ¿ya? Hay una fórmula para campo magnético, lo vimos en la diapositiva 1, era mu por I dividido por 2pi por la distancia más corta, ¿ya? En este caso lo simbolizamos con D, ¿ya? Entonces para el campo 1 sería mu por I1 partido por 2pi por X, mientras que el 2 va a ser mu I2 partido por 2pi por esta distancia, que vale 0.1 menos X. Entonces se obtiene lo siguiente, se simplifica, multiplicamos cruzado, queda corriente 1 por 0.1 menos X es igual a corriente 2 por X, ¿ya? Es decir, 1 menos 10X es igual a 20X, por lo tanto 1 es igual a 30X, ¿ya? X vale 1 dividido por 30, ¿ya? 0.033 metros o 3.3 centímetros. Esa es la respuesta, ¿ya? Verbalizando la respuesta podemos decir que se anula a 3.3 centímetros a la derecha del cable rojo que está en la coordenada 0, ¿ya? Ahí se cumplen dos cosas. Lo primero es que los campos son opuestos, un campo ingresa, el otro sale, y la otra condición es que los módulos o tamaños son iguales, así que la suma da 0. Me están llamando, regreso al tiro. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Entonces les reitero, para que Una se duda, anulen los profe. campos, tienen versores opuestos y módulos iguales, ¿ya? Así lo resolvimos. Eh, Cuando, en este caso, por ejemplo, si nos pidieran calcular la distancia a la que debería estar cuando son opuestos los sentidos de la corriente. ¿Ya? Se anula en No, uno, en la cla- región 1. eh, ajá, cuando se anula en la región 1, pero no podríamos calcular el valor exacto de X, ¿cierto? Con los datos que tenemos, ¿o sí? Sí, sí. Plantea las ecuaciones, pero en la región 1, ¿ya? Sí se puede.
¿Se Vale. entendió, Bernardo? Sí, o sea, le voy a dar una vuelta y si no, vuelvo usted después. Ya. ¿Más preguntas? Ya. Pasamos al ejercicio 2. Un equipo de resonancia magnética nuclear es capaz de emitir potentes campos magnéticos con el que es posible determinar el espectro de resonancia magnética de una molécula y así deducir su estructura. En este caso, el campo magnético, el equipo genera un campo magnético que vale 7,9,-6 Tesla. Considere un ion M más N. Más N significa que le han quitado N electrones, es positivo porque le quitaron electrones, que ingresa al equipo con una velocidad que vale 2,5,4 metros por segundo, de modo que la fuerza vale menos 2,11 por 10 a la menos 17, 1,28 por 10 a la menos 17 y menos 5,44 por 10 a la menos 18 newton. Voy a anotar los datos. Letra A, ¿cómo se moverá el ion si la velocidad es paralela al campo magnético? Letra B, ¿cómo se moverá el ion si la velocidad es perpendicular al campo magnético? Y letra C, de acuerdo con los datos iniciales, calcule el valor de n. ¿Ya? El valor de n se asocia a la carga del ion. Ya. ¿Cómo se moverá el ion? Depende de la fuerza. Fuerza es masa por aceleración, ¿ya? Pero en el caso magnético, la fuerza vale QV cruz V. Hay un producto cruz, ¿ya? Si cierto vector es A cruz B, esto lo aprendieron en mecánica, implica que el módulo del vector sería módulo de A, módulo de B por seno del ángulo entre los dos vectores, ¿ya? Entonces, para la letra A, si B es paralelo al campo magnético, implica que alfa vale 0. Si aquí colocamos 0 grados, ¿ya? Seno de 0 es 0, lo que implica que la fuerza valdría 0, ¿ya? Y si la fuerza es 0, el movimiento es mur, movimiento uniforme rectilíneo, o sea, velocidad constante, ¿ya? Es decir, al ion no le pasaría nada, ¿ya? El ion, en ese caso, no se va a dar cuenta de que hay un campo magnético, no se va a ver afectado en su movimiento. En el caso B,
Si B es perpendicular al campo magnético, alfa vale 90 grados, entonces la fuerza, según esto, va a ser Q por rapidez por módulo del campo magnético por el seno de 90 grados, o sea, va a ser esto, ¿ya? Va a ser constante, ¿ya? La carga es constante, la rapidez es constante y V es constante, ¿ya? Y además, propiedad del producto cruz, C es perpendicular a A y a B, ¿ya? En este caso, C es la fuerza, ¿ya? Entonces, la fuerza va a ser perpendicular a la velocidad y la fuerza va a ser perpendicular al campo magnético y además el tamaño de la fuerza va a ser constante, ¿ya? En física 1 ustedes vieron este caso, fuerza perpendicular a la velocidad y tamaño de la fuerza es constante. Eso se llama MCU, ¿ya? Movimiento circunferencial uniforme, ¿ya? Y cuando eso ocurre, la fuerza magnética va a ser igual a la fuerza centrípeta, ¿ya? Letra C, ¿cuánto vale N? ¿Ya? ¿Cuánto vale N? Primero calculamos el módulo de la fuerza por medio de Pitágoras, raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la 1 medio voy a buscar la calculadora. Eso da 2.527 por 10 a la menos 17 newton, ¿ya? Es el módulo de la fuerza. Pero por otro lado, la fuerza también vale QV cruz V, ¿ya? Realizamos este cálculo, la carga es desconocida, la velocidad vale 254, el campo vale 7, 9 menos 6, se obtiene, en X sería 5, 9, 4 menos 6, en J es 2, 7, 4 menos 6, y en Z es 2, 7, 5, 9. Realizamos el cálculo.
Calculamos ahora el módulo, aplicamos Pitágoras, el módulo vale 79Q. Este número tiene que ser igual a este número, así que lo igualamos, ¿ya? Igualando 79 veces la carga es 2.527 por 10 a la menos 17. Despejamos la carga. ¿Ya? Y lo que hay que encontrar es cuántos electrones le quitaron a este ion, ¿ya? ¿Cuánto vale N? Por lo tanto, N implica dividir por la carga de un protón, ¿ya? Dividir por 1.6 por 10 a la menos 19. Y eso da 2. ¿Ya? Entonces, el ion es M más 2. ¿Ya? M simboliza unión. ¿Ya? Le han quitado 2 electrones. Me están llamando, regreso al tiro. Ya, ¿alguna pregunta? Ya. Josefina dice que no. Benjamín Ruiz, ¿dudas? Ya. Marianela Fernández, ¿dudas? Ya. Pasamos al siguiente ejercicio.
Voy a recargar la presentación. ¿No se quiere cargar? Sofía Urrea, Sí, voy a colocar el link en el chat para que tú compartas la pantalla. Y así también lo puedo ver. ya. ¿Ya? Porque, o sea, me metí el link que ya había mandado, pero no avanza si usted no avanza. Ya. ¿O es otro link? Es el mismo, pero como me salí, ahora quedaría independiente. ¿Ya? Ah, ya. Ya. Ahí Entonces, mandé el link. A ver si resulta desde tu lado. ya. Me sale lo mismo. O sea, me sale que tengo que esperar. O sea, como que trato de avanzar, pero no puedo. Y todo el rato me está en la diapositiva 4 de 6. Ya. A ver. Ya. Voy a salir y voy a entrar de nuevo. Ya. Para aprovechar el tiempo, entonces vamos a ver de la guía, del PDF. ¿Ya? Un ejercicio del PDF. Ya. Este es un ejercicio que se encuentra en material docente. Dice un dispositivo para comprobar la acción de un campo magnético sobre un conductor por el que pasa una corriente eléctrica es la balanza denominada Cotton y que responde al esquema de la figura adjunta. ¿Ya? A la derecha hay masas y a la izquierda hay un cable. ¿Ya? Y por el cable, que está de color gris,
circula una corriente que ingresa a la pantalla, ¿ya? Y debido a eso la fuerza magnética apunta hacia abajo. Entonces el extremo de la izquierda se equilibra gracias a la fuerza magnética, ¿ya? Inicialmente la balanza se equilibra con el circuito abierto. Al cerrar el circuito se observa que hay que añadir una masa de 12 gramos en el platillo de las pesas para equilibrar la balanza cuando la varilla, que tiene una longitud de 10 centímetros, es recorrida por una intensidad de corriente eléctrica de 2 amperes. Voy a anotar los datos. Letra A, ¿por qué la balanza queda equilibrada? ¿Ya? La respuesta es que a la derecha hay masas y a la izquierda esas masas son equilibradas gracias a que la corriente circulante genera una fuerza magnética, ¿ya? Y esa fuerza magnética equilibra el peso, ¿ya? Letra B, ¿qué ocurriría si la corriente circulara al revés? Y letra C, calcula el módulo del campo magnético, ¿ya? Ya. Entonces, cuando hay una balanza, el peso, ¿ya? Cuyo módulo es mg, queda equilibrado con esta otra fuerza, ¿ya? En este caso, la fuerza tiene un módulo que vale corriente por longitud por campo magnético, ¿ya? Eso lo vimos en la segunda diapositiva, ¿ya? Cuando, según el esquema, la corriente ingresa, ¿ya? Y el campo magnético es así, ¿ya? Cuando hagan el producto cruz, ¿ya? Les va a quedar una fuerza hacia abajo, ¿ya? Y esa es la fuerza que andamos buscando acá, ¿ya? Pero si la corriente circular al revés, si saliera, les quedaría una fuerza hacia arriba, ¿ya? Esta fuerza iría hacia arriba, así que no se podría equilibrar, ¿ya? Para que se equilibre, la fuerza tiene que ir hacia abajo, ¿ya? Esa es la respuesta a la letra B, ¿ya? Y para la letra C, la fuerza magnética que va hacia abajo tiene que ser igual al peso que va hacia abajo, ¿ya? Para que quede equilibrado. O sea que el módulo ILB tiene que ser igual a M por G, ¿ya? ILB tiene que ser igual a mg, ¿ya? Con eso despejamos el campo magnético, ¿ya? El campo magnético vale mg partido por I por L. M vale 12 gramos, G vale 9,8, la corriente vale 2 amperes y la longitud vale 0,1. .588 Tesla, ¿ya?
Ese es el campo magnético que permite equilibrar al peso. ¿Alguna pregunta? Profe, sí, respecto al esquema, entiendo como el sentido, que ocupa el campo magnético en vez de fuerza para generar el equilibrio, pero como que no entiendo, no me quedó claro qué parte generaba el campo magnético Ya. Ok. del artilugio. Sí, de la balanza Cotton. Esa misma. Ya, esta es la balanza normal. Aquí se colocan masas, genera un peso. ¿Ya? Módulo del peso es mg. ¿Ya? Y en la balanza normal, aquí se colocan otras masas, ¿ya? Que lo equilibran. ¿Ya? Ajá. Aquí hay una agujita, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la agujita tiene que estar en el cero y eso indica que está equilibrado. En la balanza Cotton, aquí hay un circuito, ¿ya? Aquí hay una varilla, ¿ya? Y esa varilla, que es de metal, ¿ya? Por ahí circula corriente, voy a dibujar esta parte, ¿ya? Esa parte. Esa varilla, con una corriente que entra, ¿ya? Entonces la corriente baja, después entra, después sube, ¿ya? Hace esto, ¿ya? Entra, se coloca entre dos imanes, ¿ya? Aquí hay imanes, ¿ya? Hay un campo magnético. ¿Ya? Entonces, aquí está el alambre, ¿ya? Hay un circuito, ahí circula la corriente, y cuando calculen el producto cruz, F es igual a IL cruz B, ¿ya? Les va a dar que el vector F sobre la varilla, apunta hacia abajo. Igual que acá, hay una fuerza que apunta hacia abajo. Pero acá esa fuerza surge de las masas que se colocan acá, y en cambio acá surge de la fuerza magnética. ¿Ya? Esa es la respuesta. ¿Se entendió, Bernardo? Sí, ahí me quedó mucho más claro. Gracias, profe. Ya. ¿Hay más preguntas? Ya. Entonces dejamos hasta aquí esta ayudantía. Hasta luego, que estén bien. Profe, ¿Sí? una última pregunta que si pudiese repetir la primera parte porque mi conexión estuvo inestable, entonces como que no me quedó todo la parte de cómo calcular campos. Ah, pero voy a subir el video. Ah, ya, vale, entonces Ahí lo lo puedes veo ver. más rato. Sí. Bueno, Cuídese, profe, muchas gracias. igual. Hasta luego. Gracias, Sofía. Hasta Chao, luego. profe, que esté bien. Chao. Igual.